la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. El primer día de los ázimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a 2 discípulos diciéndoles: id a la ciudad, encontraréis un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo, y en la casa en que entre, decid al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está la habitación que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Os enseñará una sala grande en el piso de arriba, arreglada con divanes. Preparadnos allí la cena. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras comían, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias, se la dio y todos bebieron. Y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por todos. Os aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba del vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el salmo, salieron para el monte de los olivos. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Es el 9º domingo del tiempo ordinario de nuestro calendario litúrgico. Y estamos celebrando la fiesta del Corpus Christi, la fiesta del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, con el evangelista San Marcos, es que tenemos la palabra para reflexionar, capítulo 14, versículos 12 al 16, y luego brincamos al 22, 26. Nos vamos a enfocar en esa lectura hoy, hermanos y hermanas, y al igual que hicimos con la Santísima Trinidad, hermanos y hermanas, no me voy a enfocar en el misterio de la Santísima Trinidad, en el cuerpo y la sangre de Cristo, el Corpus Christi. Tampoco nos vamos a enfocar en el misterio. El misterio responde a la pregunta del cómo, ¿verdad? Cuando vimos el misterio de la Santísima Trinidad, yo no me enfoqué tanto o invertí mucho tiempo en el cómo es que es un solo Dios y se manifiesta en 3 personas, o son 3 personas y un solo Dios. O sea, cómo es que esto sucede. Y nos enfocamos en el por qué Dios, siendo único Dios, se manifiesta en una persona de Dios Padre, en otra persona de Dios Hijo, en otra persona de Dios Espíritu Santo. Lo que tocamos aquel día fue el por qué, pasado domingo. Entonces hoy vamos a hacer lo mismo, hermanos y hermanas. Es mejor en la vida de la fe preguntarnos más acerca del por qué, del cómo. Hoy mismo, con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, yo no voy a invertir mucho tiempo en la transubstanciación. ¿Cómo es que ocurre que el pan se convierte en el cuerpo, o cómo pues el vino se convierte en la sangre? Ese es el cómo, ¿verdad? Tratar de explicar el misterio. Y hay gente que invierte tiempo en eso. Pero nos debe ocupar el por qué aquel pan se transforma en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué aquel vino se transforma en la sangre? ¿Cuál es el propósito? Y en eso es que nos vamos a enfocar hoy, hermanos y hermanas, y lo vamos a ver desde ese punto de vista. Y ese ejercicio lo tenemos que aplicar con muchas cosas de la palabra de Dios, de la fe, de nuestra religión y de lo que somos delante de Dios. No es tanto saber cómo Dios creó al primer hombre y a la primera mujer, que si de la costilla, que si del barro, sino por qué nos creó: por amor, hermanos y hermanas. No es tanto saber, hermanos y hermanas, cómo se inundó la tierra para que un arca que estaba en el monte pues pudiese flotar porque el mundo estaba inundando. ¿Cómo hizo Dios eso? No es tanto el cómo, es el por qué. Porque había que purificar la tierra de la maldad en que había incurrido y se necesitaba como comenzar una nueva humanidad. ¿Me estás entendiendo de lo que estamos hablando? Pues he hecho esa introducción para que estemos listos para lo que vamos a reflexionar, que ciertamente nos va a venir de ayuda, entendemos. Idea fuerza, hermanos y hermanas, que nos va a acompañar hoy en la reflexión. No se puede aceptar la vida de Jesús sin aceptar su entrega hasta el fin. No podemos aceptar la vida de Jesús
sin aceptar su entrega hasta el fin. Es que la vida tiene que ver con el pan, con el cuerpo. Es que la sangre tiene que ver con la entrega de Jesús hasta el final, y no se puede, hermanos y hermanas, aceptar la vida de Jesús sin aceptar el sacrificio de Cristo. Vamos a verlo desde ese punto de vista. Quiero enfocarte, hermanos y hermanas, en términos de la Eucaristía, del cuerpo y la sangre de Cristo, de la fracción del pan, como le llamaba la iglesia primitiva. Yo quiero enfocar hoy en una lectura complementaria que tenemos, hermanos y hermanas, tomada, que no está relacionada con ninguna de las lecturas que nos presenta la iglesia hoy, pero que yo he visto que es necesario citarla. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 17 al siguiente. Y te quiero presentar algo que sucedió en Corintios, hermanos y hermanas, con la primera comunidad primitiva de cristianos en Corintios. Hermanos y hermanas, que lamentablemente hubo un escándalo en la Eucaristía, hubo un escándalo en la cena del Señor, hubo un escándalo en la fracción del pan, porque la gente indignamente estaba recibiendo o participando de esa fracción del pan, que era como se conocía en aquel tiempo. Yo te voy a decir qué pasó ahí y cómo Pablo identificó el problema, lo corrigió, para que después nosotros veamos finalmente en la conclusión por qué, hermanos y hermanas, es que Jesucristo verdaderamente nos deja su cuerpo y su sangre, y qué eso significa para nosotros y para nuestra vida. Déjame empezar con lo que te voy a decir acerca de Pablo. Para el año 50, hermanos y hermanas, de la era cristiana, luego del nacimiento de Cristo, Pablo fundó una comunidad cristiana en Corinto y estuvo allí en su misión 18 meses, ¿no? Los feligreses que componían esa primera comunidad, hermanos y hermanas, eran gente pobres, eran gente esclava, y había unos cuantos que era gente pues noble, hermanos y hermanas, tenían cultura y tenían dinero. Una vez que Pablo se va, funda la iglesia, está 18 meses con ellas. Pablo se va porque tiene otras misiones que hacer y continuar su misión en otro lugar. Lamentablemente, hermanos y hermanas, sucede algo extraordinario en Corinto que no es para bien. Y Corinto, la comunidad primitiva, hermanos y hermanas, se convierte en la comunidad más conflictiva de las que Pablo haya tenido que fundar. Primera de Corintios y Segunda de Corintios son magníficos para que tú leas cómo unos primeros cristianos se desenfocaron, hermanos y hermanas, en términos del seguimiento de Cristo. En el caso de hoy, en la Eucaristía. En el caso de hoy, en el cuerpo y la sangre de Cristo, en la fracción del pan, ¿no? Se convirtieron en una comunidad conflictiva. Corinto, hermanos y hermanas, para que tú tengas una idea y te puedas saber de qué estamos hablando y quién era esta comunidad que está en Grecia, hermanos y hermanas. Corinto era como una especie de capital de Las Vegas. Imagínate Las Vegas. Pues imagínate Corinto, donde Pablo estuvo y fundó la iglesia, como si fueran Las Vegas, hermanos y hermanas. Así era la ciudad de Corinto en aquel tiempo, y era altamente conocida, hermanos y hermanas, por la depravación que había, mucha inmoralidad. Era una ciudad con 2 grandes puertos, con visitas de turismo, hermanos y hermanas, con mucha actividad, no solamente marítima, de marineros, de buques, de barcos, de cuánta cosa había que venían allá, por comercio, por turismo, bueno, una cosa enorme, hermanos y hermanas, ¿no? Pero a la misma vez, una perversión total. De hecho, en Corinto habían 23 templos paganos, uno de ellos, y el mayor dedicado a Afrodita. Y el templo de Afrodita, hermanos y hermanas, era servido por 1000 prostitutas. Eso era lo que había allí en Corinto. Por eso de ahí es que viene lo de afrodisíaco, ¿verdad? Y tiene que ver con los placeres de la vida o sexuales, ¿no? De la diosa Afrodita de Corinto, griega, ¿no? 1000 prostitutas servían en aquel templo, hermanos y hermanas. Entonces, estos cristianos de Corinto, hermanos y hermanas, entraron en una lucha de clases. Una vez Pablo se fue de Corinto, comienza un conflicto y una división entre ellos que se manifiesta. La lucha y la división de esos primeros cristianos comienza a manifestarse una problemática vergonzosamente en la celebración de la Eucaristía, que no es la misa que tú y yo vemos hoy en día, porque estamos hablando del año 50 del primer siglo
del siglo cristiano, ¿verdad? De la era cristiana. No es la misa que tú y yo celebramos hoy o vivimos hoy con todos esos detalles. Aquello era la fracción del pan. Se le llamaba también la cena del Señor. Pero los abusos en los que habían caído, las situaciones desgraciadas en las que habían caído, se manifestaba vergonzosamente en la celebración de la Eucaristía. ¿Qué pasaba, hermanos y hermanas? Bueno, a la hora de celebrar la Eucaristía, que para ellos era la fracción del pan, comer juntos recordando a Jesús, eso fue lo que ellos recibieron de parte de Pablo. Cada uno lo que hacía de manera que formaba su propio grupo para celebrar la Eucaristía, ¿no? Con su distinguido grupo social. Quiere decir que los pobres se reunían con los pobres, los ricos se reunían con los ricos, ¿no? Los esclavos se reunían con los esclavos. Entonces se había convertido como en un acto social, hermanos y hermanas. Entonces los que eran pobres en la cena del Señor se veían lastimados porque no tenían pan y pasaban hambre. Mientras que los ricos tenían pan y tenían vino y aprovechaban y habían convertido la cena del Señor en una gran fiesta y terminaban emborrachándose. Un revolú de madre, hermanos y hermanas, un escándalo, ¿no? El problema en el interior de todo esto es que la comunidad de Corinto, hermanos y hermanas, refleja a través de la mala celebración de la Eucaristía, de la Cena del Señor, que convivían, ¿verdad? Pobres, ricos y gente culta, convivían, pero no compartían. Convivían, pero no compartían, eran insolidarios. Eso es bueno meditarlo hoy. La Eucaristía pues refleja para mí la convivencia comunitaria, donde comparto con todo el mundo, no importa su clase social, su credo, lo que sea, y salimos de no estar solidarizados, ¿verdad? O identificados con el más necesitado. Eso consta, hermanos y hermanas, en la primera carta de Pablo a los Corintios, como te dije ahorita, en el capítulo 11, versículos 17 y siguientes, ¿no? ¿Qué les enseña Pablo? ¿Qué les señala Pablo? Y lo que pasa ahí, hermanos y hermanas, y lo que enseña en doctrina Pablo es lo que nosotros podemos utilizar hoy para hablar acerca del cuerpo y la sangre de Cristo, con todo el revolú que pasó en Corinto, que nos sirva a nosotros de lección, que nos prepare a nosotros, para nosotros vivir auténticamente la celebración del cuerpo y la sangre del Señor, la cena del Señor, la Eucaristía, la fracción del pan. Esa misa que nosotros tenemos hoy en día. En el versículo 17, hermanos y hermanas, Pablo señala que estas personas se están reuniendo más para mal que para bien, en plena Eucaristía. Mira lo que dice el versículo 17. Siguiendo con mis advertencias, les escribe luego de estos escándalos que hemos mencionado, no los puedo alabar por sus reuniones, pues son más para mal que para bien. Están divididos, hermanos y hermanas. ¿Por qué decimos que están divididos? Porque Pablo se lo recuerda también en el versículo 20. En vez de estar haciendo el bien, en la cena del Señor están haciendo el mal. Y más todavía, en vez de estar unidos, están totalmente divididos. Mirad lo que dice, versículo 20. Ustedes pues se reúnen, pero ya no es comer la cena del Señor. No están comiendo la cena del Señor. Les dice en el 21, lo que hacen no es comer la cena del Señor. Comen y dejan a otros pasar hambre y luego se emborrachan. Versículo 21. Pues cada uno empieza sin más a comer su propia comida y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. Dice el versículo 22, ¿no tienen sus casas para comer y para beber? ¿O es que se desprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Tendré que aprobarlos? En esto no. O sea que Pablo, hermanos y hermanas, está irritado con lo que está sucediendo en Corinto y cómo han transformado la Eucaristía, la fracción del pan, en un acto, hermanos y hermanas, de poca solidaridad, comunidad, unidad. Ocuparse por los más pobres, por los sencillos, por lo que está pasando, y lo han convertido en un acto meramente social, sin sentido, en un rito que nos dejó Pablo
y vamos nosotros a repetirlo. Eso es lo que está en tela de juicio ahí. Eso lo tenemos nosotros que tener en mente, hermanos y hermanas. No vaya a ser que nosotros nos estemos yendo por el lugar equivocado. Luego Pablo, hermanos y hermanas, le da una catequesis. Fíjate lo que hace Pablo, porque les advierte, pero a la misma vez los corrige y los enseña de lo que auténticamente es la cena del Señor. Los versículos 23 al 26, Pablo, hermanos y hermanas, elabora el texto más antiguo que existe de la cena del Señor. Pablo escribió esta carta en el año 55 de la era cristiana. Mira lo que dice Pablo en su catequesis. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. Esto es lo correcto, lo que se tiene que hacer. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Aún más, dice el versículo 26, finalmente, fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Esa es la catequesis, lo correcto. Corintios había caído en un abuso de la Eucaristía, en un sinsentido, comulgaban por un mero comulgar el cuerpo y la sangre, habían convertido la misa en un acto social, un mero cumplimiento, hasta el punto incluso de emborracharse con el vino que tomaban. Pablo les enseña lo que era recibido, que es la tradición más antigua que tenemos de la cena del Señor. Y finalmente, hermanos y hermanas, lo que hace Pablo en toda esta enseñanza con este pueblo, que también nosotros tenemos que aprender de ella, finalmente Pablo habla de los resultados, de las consecuencias de comulgar indignamente a esa comunidad de los Corintios, que para nosotros es bueno que lo estemos escuchando, reflexionando. Los resultados, las consecuencias del comulgar indignamente y de que se quiten, si podríamos decir, ¿no? Que se quiten, hermanos y hermanas, de dicha práctica que está mala, que se examinen, que hagan examen de conciencia y que se corrijan en el nombre de Dios. Eso está en los versículos 27 al 32. Mira la corrección de Pablo y vamos a escucharla, porque es bueno que nosotros renovemos nuestra visión del cuerpo y de la sangre de Cristo, de la Eucaristía. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno pues examine su conciencia, examen de conciencia, porque estamos pecando contra Dios. Y luego podrá comer el pan y beber la copa. Cuando nos corregimos, el que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación, por no reconocer el cuerpo. Y por esta razón varios de ustedes están enfermos, débiles, y algunos están muertos. Fíjate hasta dónde llegan las consecuencias de comulgar indignamente. Dice Pablo que es capaz de traer debilidades, enfermedades, y algunos están muertos. Si nos examinamos a nosotros mismos, es decir, si hacemos examen de conciencia, hoy es día para hacer examen de conciencia del valor que tiene la Eucaristía para mí. Si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero si el Señor nos juzga, nos corrige, para que no seamos condenados con el mundo. Eso es lo que dice Pablo, hermanos y hermanas, y hacia eso nos lleva Pablo en su catequesis y en su enseñanza. Yo creo que todo eso, hermanos y hermanas, tiene un valor increíble para nosotros hoy día del Corpus Christi. Y en vez de yo estar hablando acerca de la transubstanciación, del misterio, del milagro en cómo se transforma el cuerpo, el pan en el cuerpo y el vino en la sangre, ¿qué tal si reexaminamos, si entendemos verdaderamente qué es la Eucaristía, el valor que tiene, lo que significa, lo que me llama, el compromiso que tiene para cada uno de nosotros, hermanos y hermanas? Y eso es sumamente importante. Fíjate, si hay un mensaje hoy que tenemos que llevar nosotros a entender, es que tenemos que recuperar, hermanos y hermanas, el significado profundo del rito
que Jesús realiza. Por eso hoy sale en la palabra de Dios lo que Cristo hizo. Tenemos que profundizar, que recuperar, que interiorizar y entender el significado profundo del rito que Jesús realiza. La sangre que se derrama por ustedes, hermanos y hermanas. La sangre que se derrama por ustedes, eso significa la muerte violenta que Jesús padeció, hermanos y hermanas. Como expresión, número uno, ¿de qué? Del amor que ha tenido por cada uno de nosotros. Eso es lo que significa eso. Ver en la Eucaristía que lo que celebra, conmemora, y la memoria de esa celebración nos recuerda la muerte violenta que Jesús padeció como expresión de su amor por nosotros en primer lugar. Beber la copa, hermanos y hermanas, significa aceptar, en segundo lugar, la muerte de Jesús. Yo acepto que Él murió por amor a mí. Condenado a muerte por mi pecado, recibo un indulto por parte de Dios que perdona mi condena y me da nueva vida. Gracias a Jesucristo que ganó ese indulto para mí. Por lo tanto, beber la copa significa aceptar la muerte de Jesús. En tercer lugar, significa también, hermanos y hermanas, comprometerme con Jesús. Comulgo, voy a misa, no por ir, no por cumplir, no para que me vean, no porque es día de precepto y voy y salgo y me fui. Es porque me comprometo con Él. Y esto, hermanos y hermanas, también significa, en cuarto lugar, que me comprometo como Jesucristo, dar la vida. Ese compromiso que hacemos es el de yo tener mi vida disponible para los demás. Si fuera necesario, hermanos y hermanas, morir. Pero no solamente dar la vida significa morir y entregar la muerte. Significa dar mi vida en sacrificio por muchas cosas, ponerme a mí en segundo, tercero, cuarto plano para estar aquí presente, para estar allá, morir a mis propias ambiciones, renunciar a mis propias cosas, tal vez ponerlas en un segundo lugar para darle prioridad al enfermo, al necesitado, a los hijos, a la esposa, a mi madre, a eso. Hermanos y hermanas, eso es lo que envuelve mucho de lo que hoy tenemos nosotros que recapacitar verdaderamente delante de Dios. También en quinto lugar es la nueva alianza, hermanos y hermanas, esa es la nueva alianza. De eso trata la nueva alianza, un compromiso de amor a los demás hasta la muerte. Esa es la nueva alianza, ¿no? a la cual se refiere nuestro Señor Jesucristo. Si esto, hermanos y hermanas, hoy en fiesta del Corpus Christi, hermano y hermana, cristiano católico que vas a misa, que comulgas, o tal vez has dejado de comulgar, si esto está ausente en nuestro entendimiento de la Eucaristía, lamentablemente hemos reducido la misa a un rito sin sentido, donde voy los domingos por cumplir, para que me vean, para callar las lenguas del que dirán, pero sin ningún tipo de entrega. No podemos caer en eso, hermanos y hermanas, porque esos serían los escándalos modernos de los escándalos primitivos de la comunidad de los Corintios, que cayó en tanta desgracia, hermanos y hermanas. Pues por lo tanto, yo debo tener esto presente en mi vida. Jesús, hermanos y hermanas, en la cena ofrece el pan, ¿verdad? Su cuerpo. ¿Qué es el pan? ¿Qué es el cuerpo? ¿Qué significa? Es su persona, hermanos y hermanas, lo que estamos recibiendo. Es la identidad de Jesucristo. Es la presencia de Cristo lo que estamos recibiendo, comulgando. Es la actividad, hermanos y hermanas, de Cristo. En ese tomar y comer, eso es una invitación, hermanos y hermanas, de parte de Cristo. Una invitación, hermanos y hermanas, para parecernos a Él. Para que tú y yo seamos como Jesús. ¿Lo has visto tú de esa manera? Eso lo que requiere, hermanos y hermanas, es que yo cuando comulgo acepto ser como Jesús. Como persona y en la misión que Él tenía. Acepto a Jesús en su persona. Acepto a Jesús en su actividad. Y lo hago parte de la norma de mi vida. Me ha
dado las reglas a seguir para yo vivir en la vida. Vivir la vida de Dios. Vivir la vida de Jesús actualizada, ¿ves? En nuestro tiempo. No te tienes que ir a los tiempos de Cristo y vivir como Cristo vivía en aquel tiempo. No, es actualizar la vida de Cristo a este día con las exigencias de este tiempo, con los signos de este tiempo, como lo destruye, lo identifica este mundo hoy en día en los que tú y yo estamos viviendo. Así, hermanos y hermanas, nos da Jesucristo mismo cuando comulgamos. ¿Sabe que nos da? Fuerza con el pan alimento. De ahí viene la fuerza, con el pan alimento, con el mismo Jesucristo nuestro Señor, con su presencia real. Esto es motivo de fuerza, hermanos y hermanas. Luego dice, esta es la sangre de la alianza derramada por ustedes. ¿Qué quiere decir esto? La muerte violenta, el sufrimiento de tal muerte que no se nos puede olvidar. Comulgar la sangre de Cristo, hermanos y hermanas, es recordar la muerte violenta, el sufrimiento de tal muerte. Beber la copa significa aceptar la muerte de Jesús y comprometerse como Cristo a no quitarnos de la actividad salvadora, hermanos y hermanas, por temor ni siquiera a la muerte. Aquí tenemos que recordar que lo estudiamos aquí, aquel momento en que Santiago y Juan le piden los primeros puestos a Jesucristo. ¿Están dispuestos a beber el cáliz, a beber de la copa que yo voy a beber? ¿Te acuerdas que lo discutimos aquí? Eucaristía, hermanos y hermanas, cena del Señor, cuerpo del Señor, sangre de Cristo, vino transformado en la sangre de Cristo. ¿Qué significa esto, hermanos y hermanas? Pues la muerte violenta de Cristo, sufrimiento que muchas veces puede llevar a la muerte, si acaso lo tengo que llevar a cabo. Aceptar la muerte de Jesús, comprometerme con Él a no quitarme en la actividad, en la misión salvadora, en el apostolado, por temor ni siquiera a mi propia muerte. Qué fuerte. Jesucristo le tomó cierto tiempo aceptar que tenía que tomar esa copa. Tendríamos que ir a Getsemaní. ¿Recuerdas Getsemaní? ¿No? Si es posible que pase este cáliz sin que tenga que beberlo, pero que se haga tu voluntad. Ese cáliz, el contenido es grande, hermanos y hermanas. Por eso es que Pablo le dice a los corintios, tienen que hacer examen de conciencia, porque ustedes están recibiendo el cuerpo de Cristo indignamente, sin aceptación, sin compromiso, sin seguir su misión, sin el ejemplo. Son muchas de las cosas en las que podemos reflexionar hoy, hermanos y hermanas, que nos deben de ocupar en buscar la dignidad para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo y las bendiciones que vienen, porque ahí está la fuerza, ¿verdad? Que nos nutre y nos lleva también incluso a ser capaces de dar fruto, hermanos y hermanas. Comer el pan, hermanos y hermanas, beber la copa son actos y actos indispensables. O sea, no se puede aceptar la vida de Jesús sin aceptar su entrega hasta el final, que es nuestra idea fuerza. Imposible que yo quiera aceptar la vida de Jesús cuando comulgo y no quiero aceptar los dolores, el sufrimiento, la muerte, el negarme a mí mismo, el dar la vida, el ayudar al prójimo. Es imposible. O sea, no puedes comulgar pan y decir no voy a tomar el vino. No, o sea, voy a comerme la hostia, pero no me voy a tomar el vino, la sangre. Pues yo no estoy dispuesto a eso. Eso es lo que hay que pensar hoy, hermanos, y eso es lo que tenemos que ver nosotros hoy. Y que el compromiso, hermanos y hermanas, de quien sigue a Jesús incluye una entrega como la entrega de Jesús. El compromiso del que comulga es la entrega, imitarla, la que tuvo Jesucristo, nuestro Señor. Pues, hermanos y hermanas, así llegamos a concluir. Que espero yo que haya sido de bendición lo que hoy hemos reflexionado en el nombre de Dios, cada uno de nosotros, acerca del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, de la Eucaristía, de la fracción del pan, de esa acción de gracias, de la cena del Señor, de la misa, ¿no? Finalmente,
un último pensamiento para concluir. Hermanos y hermanas, hoy con la celebración del cuerpo y la sangre de Cristo es necesario que meditemos, que reflexionemos, no tanto en el misterio de cómo se lleva a cabo la transubstanciación, la conversión del pan en el cuerpo, del vino en la sangre. Y que más tú y yo nos esforcemos hoy, cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, por entender, por vivir y por experimentar el por qué Jesús nos da a comer su carne, a beber su sangre, hermanos y hermanas. ¿Por qué lo hace Jesucristo? ¿Y qué propósito tiene para nuestras vidas? Amén y amén. Que así sea, hermanos y hermanas. Gran bendición, el Evangelio y la palabra de hoy. Nos vamos en oración, hermanos y hermanas, junto al salmista en el Salmo 115, que nos presenta hoy las lecturas para meditar. Un salmo que nos habla precisamente, si esa copa significa la muerte violenta de Cristo y su sufrimiento, el Salmo 115 trata sobre cómo Dios libera de la muerte. Cómo Dios libera de la muerte. Oremos. ¿Cómo le devolveré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa por una salvación e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis promesas al Señor en presencia de todo su pueblo. Es en la Eucaristía donde se levanta la copa y donde realmente cumplimos nuestra promesa ante el Señor. A Él, hermanos y hermanas, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Mañana continuamos con la semana novena. Esperamos aquí, nuevo Evangelio, nueva reflexión. Hasta luego.